quiero expresar nuevamente nuestro reconocimiento a todos y cada uno de los ponentes que nos han dado su exposición de manera brillante, al doctor Gonzalo Aguilar Cavallo de la Universidad de Talca, Chile, así como también al doctor José Manuel Chozas Alonso, profesor investigador de la Universidad Complutense de Madrid, al doctor Raúl Chanamé Orbe. También contamos con la brillante participación del doctor Jorge Vizquet Velázquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador nacional nivel 3, y contamos también con la presencia y participación del doctor Javier Espinosa de los Monteros, quien es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de la Universidad Anáhuac en Santa Fe. Contamos también con muchos otros ponentes que más adelante van a participar. Tenemos ya la presencia desde las primeras horas de la doctora Gisela María Pérez Fuentes, de la doctora Felipa Neri Sánchez Pérez, así como también de la doctora Flor María Ávila Ortiz, del doctor Isidro de los Santos, del doctor Ricardo Zuluaga Gil de Colombia, a la presencia de la doctora Flor María Ávila de Venezuela, y que actualmente está dando cátedra en la Universidad Católica de Colombia. Es realmente también muy importante resaltar la presencia de los profesores, investigadores, de los estudiantes de la licenciatura, así como del posgrado, e incuestionablemente la presencia de los estudiantes del SUIJURET, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, así como también nos ha dicho la doctora Gisela que ha invitado a sus alumnos del posgrado de la Universidad Juárez de Tabasco, también del Estado de México, de San Luis Potosí. Bien, pues hemos escuchado brillantes disertaciones. El doctor Enrique Uribe Arzate, pues se le programó a las 12:29 y como parece ser que se ajustó mucho al programa, dado que pues ha habido ciertas interacciones de los mismos participantes. Bien, en unos minutos considero que ya está con nosotros, y si no, pues vamos a seguir con nuestro programa que ya tenemos previamente establecido. Es incuestionable que este coloquio internacional, nacional, sobre los derechos humanos y la procuración e impartición de justicia, con los temas que hemos ya escuchado, como la docencia e investigación jurídica en el siglo XXI, la docencia virtual y su problemática actual, la generación de conocimiento en la investigación jurídica. El otro gran tema, el paradigma de la procuración e impartición de justicia en sociedades asimétricas. Hemos escuchado la brillante disertación del doctor José Manuel Chozas Alonso sobre criterios de oportunidad, y uno de los grandes temas que también hoy han sido retomados por la gran mayoría de nuestros ponentes, sobre los problemas que aquejan actualmente a la humanidad en todo el orbe, no solamente en un país, sino, como decía el doctor Raúl Chanamé, más de 100 países de la comunidad internacional hoy viven en estado de sitio. Es una situación que definitivamente nos preocupa y nos deja tareas por atender, qué investigar y para qué investigar, y dónde y cómo podemos nosotros, desde nuestra trinchera como estudiosos de las ciencias sociales y en específico del derecho, nuestros grandes retos y desafíos en estos momentos
en donde definitivamente ya no volverá a ser igual el presente futuro que ya está por llegar, en donde definitivamente es una cuestión que nos tiene aquí reunidos en este coloquio tratando de algunos de los grandes temas que preocupan a la humanidad. Y es incuestionable que esta pandemia ha dejado muy en claro un mundo de asimetrías, de desigualdades, en donde se están haciendo abismales en todo el mundo, mucho más en los países que desde hace años están considerados en la pobreza. Y es una pobreza que cada vez más se arrecia para todos. Esperemos con gran entusiasmo un mejor mañana para todos y espero que ya parece ser que el doctor Enrique Uribe, a ver si ya está, si no le vamos a llamar para efecto de que pues se integre. Siempre pues hay cuestiones que escapan de lo programado. Vamos a... Aquí estoy, Rafa. Muchas gracias, Buenas tardes. Enrique. Puntual, como siempre. Está aquí Sí, con pero nosotros el doctor Enrique Uribe Arzate, integrante del Cuerpo Académico de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Este día va a tratar el tema algunos elementos para la reconstrucción teórica de la migración. El doctor Enrique Uribe Arzate es doctor en Derecho con estudios de postdoctorado en Europa, en Italia, en estancias académicas, autor de más de 10 libros de autoría personal, así como ha sido coordinador de libros, tiene productividad en artículos y capítulos de libros. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Pues vamos a cederle la palabra al doctor Enrique Uribe Arzate, dándole una cordial bienvenida. Adelante, doctor Enrique Uribe Arzate. gracias, estimado doctor Rafael Sánchez Vázquez. Quiero agradecer en primer término la invitación que se me ha hecho para participar en este importante evento académico, compartir esta mesa, desde luego, con destacados juristas, estimados colegas todos, y desde luego creo que coincidimos, de acuerdo con la convocatoria que se nos hizo, en esta preocupación central relativa a las condiciones actuales en que vive nuestro país y en general las condiciones que enfrentamos como género humano. Estas condiciones que nos han evidenciado como seres humanos vulnerables y desde luego con evidentes limitaciones. Me parece que es una lección tremenda que nos da la historia, que nos da la vida hoy, justamente que, como ya se ha dicho, en medio de esta pandemia, pues los decesos, las afectaciones a la salud y todas las consecuencias que esto ha acarreado, pues simplemente nos han mostrado esa vulnerabilidad que he referido. Yo quiero tratar, dentro de este marco tan espléndido, compartir más bien con ustedes unas reflexiones que he venido trabajando sobre los problemas de la migración, que pudiera parecer ahora, cuando los medios ya no le prestan tanta atención o no lo difunden tanto, que ha sido un problema que se ha aminorado y sabemos que no es así. Estas reflexiones son de orden teórico-conceptual, y por eso quiero enmarcarlas en este sentido, para intentar darle un tratamiento de reconstrucción o de reconfiguración a los conceptos que sirven precisamente para
apuntalar, para tratar, o en todo caso, ¿por qué no?, para frenar o para intentar aminorar este fenómeno. En el peor de los casos, estos conceptos sirven incluso para echar atrás este fenómeno o intentar vanamente ocultarlo. Me refiero a los conceptos clásicos de Estado, territorio, soberanía, fronteras, nacionalidad y ciudadanía, que son los que, en mi opinión, configuran este tratamiento actual, tal como tiene lugar hoy en la academia, en la política, en las relaciones internacionales, el fenómeno de la migración. Primeramente, creo que la concepción de Estado que hoy seguimos teniendo y que seguimos arrastrando, permítanme decirlo así, es un gran freno a esta cuestión humana, eminente humana de la migración. Estudios de orden antropológico han dado cuenta que la migración es tan vieja como la humanidad. Y por tanto, si ha sido demostrado ya que los seres humanos, los originarios, los primarios, partieron de África hacia las demás partes de la Tierra, la migración es una cuestión inherente a la condición humana. No se puede detener, no se puede frenar. Lamentablemente, la construcción del concepto de Estado y de todas las instituciones que se vinculan con este concepto de lo estatal han dado cuenta de la construcción y la configuración de algunos otros conceptos que cierran precisamente las fronteras y que rechazan a los otros, a los ajenos. Esta cuestión, que incluso podemos entenderla como un asunto de orden estatal represivo, permítame decirlo así, pues dan cuenta precisamente de un tratamiento inadecuado de este fenómeno que debería plasmarse y tratarse a partir de la comprensión del otro, de la aceptación del otro. Como lo ha dicho incluso el Papa Francisco, no solo se requiere aceptar, hay que acoger e integrar a los otros. Y esta es una cuestión hoy, decía hace rato, eminentemente humana, que nosotros tenemos que tratar precisamente para que el tema de la migración siga siendo un fenómeno, como lo sigue siendo hasta ahora, el fenómeno de los flujos migratorios, el cambio de los seres humanos, la residencia, la búsqueda de mejores condiciones de vida, pero desde luego, no desde el rechazo, no desde la persecución, no desde la discriminación, como lamentablemente hoy sucede. Con estos elementos, respecto a la configuración del Estado, hemos acuñado recientemente una tesis, una postura teórica. Hoy el Estado, en medio de la pandemia, merecería el calificativo de Estado inhóspito. Y me atrevo a formularlo en estos términos porque el Estado, lamentablemente, no alcanza a dar respuesta a las demandas de los habitantes, no alcanza a cobijarnos adecuadamente. Por tanto, este asunto de la garantía de los derechos humanos no ha traspasado la zona de lo descriptivo, de lo normativo y en todo caso de lo prescriptivo, y por ello el escenario que hoy tenemos en medio de la pandemia, para tomar esta referencia, da cuenta de este Estado que en términos generales podemos decir ha abandonado a sus habitantes. Y ni qué decir de aquellos que salen de su territorio, de aquellos que son expulsados contra su voluntad precisamente por múltiples causas, como pueden ser la delincuencia organizada, bueno, o desorganizada finalmente delincuencia, como pueden ser los temas también de orden ambiental, el deterioro ambiental, la improductividad de las tierras donde la gente se provee de alimento, la persecución política, etcétera. Todo esto muestra a un Estado, en mi opinión, que ha abandonado a sus habitantes. Además, ha abandonado a sus migrantes. En este sentido, la configuración del concepto de Estado o la reconfiguración para los efectos de este fenómeno tan interesante que hoy tratamos es una cuestión imprescindible, es un asunto de orden basal para poder dar un tratamiento adecuado a este fenómeno. Luego tenemos también, en esta necesidad de reconstrucción epistemológica, temas como la nacionalidad y la ciudadanía. La gran ciudadanía que hoy tenemos que buscar tiene que ser la ciudadanía universal. Y lo digo en estos términos, la ciudadanía universal de los derechos humanos, para que con esta carta de identidad
podamos hacer que esos derechos estén garantizados dentro del Estado y fuera del Estado y más allá del Estado. El orden que esto plantea es un orden que subvierte de alguna manera el status quo hasta ahora predominante sobre las cuestiones de carácter estatal. Incluso lo que he citado, la nacionalidad y la ciudadanía, requieren también una reconfiguración, un tratamiento distinto, para saber que más allá de lo que la fortuna nos ha dado o no respecto al lugar donde hemos nacido, más allá de esto tenemos el derecho legítimo, inalienable, de buscar mejores condiciones de vida. Y si no las tenemos donde hemos nacido, creo que estas las podemos buscar y las debemos buscar más allá de las fronteras del Estado. Después de esto, ahora que lo cito, el tema de las fronteras, que en mi opinión es una absurda construcción humana, incluso una banal construcción humana, porque hemos visto cómo en el caso de Centroamérica, en el caso de los propios mexicanos, en el caso de la gente de África que va hacia Europa, pues las fronteras no detienen la migración. Hay aquí un fenómeno que se puede identificar como la porosidad de las fronteras, y entonces las fronteras como un falaz artificio humano, pues simplemente no impide esta cuestión inmanente a los seres humanos, que es la movilidad, que es el tránsito, y desde luego la búsqueda de adecuadas condiciones de vida cuando el hambre acicatea a las personas. Las fronteras, entonces, más allá, por supuesto, de lo absurdo que pueden ser las vallas, que pueden ser los alambrados, que pueden ser incluso las construcciones naturales como son los ríos, creo que esto tiene que ser superado y debe también admitir una reconstrucción teórica para que a partir del redimensionamiento de estos conceptos podamos admitir que el tránsito de los seres humanos, el cambio de los seres humanos, la movilidad de los seres humanos es un tema que deben atender tanto los estados que se dice expulsan a la gente, los estados de origen, como los estados de tránsito y de destino. Todos estamos comprometidos en esto, pero se requiere, en mi opinión, dar una visión distinta a estos conceptos teóricos que sirven, como decía en un principio, simplemente para rechazar, para perseguir y discriminar a los otros, a los que se estima no ciudadanos, a los no nacionales, a los extranjeros. Bien, de acuerdo con este itinerario, para ir concluyendo esta parte, quisiera solamente referir que además de esto, el territorio como concepto que se anuda configuración como aquí se plantea. ¿Por qué razón? Porque igual que con lo demás, en términos históricos, los territorios han sido simplemente botín de guerra, han sido arrebatados a los países más débiles, y con esto la idea de fijar límites entre un estado y otro obedece precisamente a esta apropiación histórica, absurda, inadmisible que se ha hecho de los territorios que no le correspondían originariamente a quienes ahora los detentan. Sé que esta es una afirmación fuerte, pero creo que la historia da cuenta de ello. Las luchas de la humanidad, las luchas entre los seres humanos han sido normalmente por el territorio, por los territorios, y el fijar fronteras, fijar límites, ha dependido de esta capacidad de dominio que en términos beberianos ha planteado el vencedor a los vencidos. Luego entonces, Estado, nacionalidad, ciudadanía, fronteras, territorio, son elementos básicos que tenemos que tocar para que el asunto de la migración pueda ser mirado con un lente distinto. Podamos mirarlo desde un promontorio donde, como lo he referido hace un momento, la aceptación del otro, el cobijo, la aceptación, la adaptación, el acogimiento del otro, sea un tema normal en las relaciones humanas. Finalmente me voy a referir a dos elementos que me parecen también fundamentales en esta cuestión. El derecho a decir que los ciudadanos podemos ir y venir dentro del territorio y asentarnos en él sin necesidad de salvoconductos, cambiar de domicilio, etcétera, también me parece que debe ser un asunto de un pronto planteamiento o replanteamiento teórico. El derecho a residir, me permito llamarlo así, no es el derecho de residencia, no es el derecho de cambiarnos de domicilio dentro del país. La migración, como tal, como un fenómeno que no se puede detener, como una cuestión inherente a la condición humana, debe traer consigo también esta posibilidad de este derecho, que es el derecho a residir. Decía hace un momento que si la fortuna nos hizo nacer
en esta tierra, a nosotros, a los mexicanos, en este caso al que habla, me dio la oportunidad y el privilegio de nacer aquí. Nada me debe limitar para buscar mejores oportunidades para mi vida y, por supuesto, para el desarrollo y el bienestar de mi familia. En este orden de ideas, el cambio, la mudanza, no debe estar detenido por las fronteras. El derecho de residencia que hoy tenemos constitucionalmente reconocido debe trascender las fronteras y debe configurar este nuevo derecho, este derecho a residir. Y yendo un poco más lejos, incluso también como lo hemos planteado en alguna ocasión, hay un derecho fundamental que en esta perspectiva puede incluso ir más lejos que el derecho a la vida. Puede ser absurdo y peligroso lo que estoy diciendo, pero permítanme explicarlo en estos términos. No se refiere al derecho a la vida simple y llana, sino al derecho a pervivir, al derecho de vivir una vida en condiciones de dignidad, en condiciones de bienestar, dicho coloquialmente, una vida que valga la pena vivir. Este derecho humano a pervivir viene anudado también a los dos derechos que he mencionado antes, al derecho a la movilidad, el derecho a la residencia, el derecho a residir, como lo he configurado en estos términos, y por tanto, de la mano con el derecho a la migración o las cuestiones inherentes a la migración tan complejas, tan amplias como aquí se puede advertir, debe venir también este derecho al cambio, más allá de las fronteras. Ahora ya no quiero vivir en México, quiero residir en otro lugar. Incluso, ¿por qué no? De acuerdo con las aspiraciones de cada cual, los deseos, y lo atractivo que pueda resultar otro país u otra cultura, sin que esto signifique para nada ser un partidario de ir en contra de los valores de mi país. Creo que cualquiera puede tener el derecho, y es defendible, de buscar otras opciones, incluso otra nacionalidad. Sé que esto suena fuerte, pero si las condiciones de mi país actualmente, pudiendo hablar en términos que lo pudiera hacer algún hondureño, algún guatemalteco, alguien de otro país de Centroamérica, mi país no me ofrece esas condiciones para seguir siendo nicaragüense, para seguir siendo guatemalteco, creo que tengo el derecho humano de buscar mejores alternativas. No necesariamente el cambio de residencia dentro de Guatemala o dentro de Honduras, el cambio de residencia más allá de las fronteras de este país y, por tanto, la pervivencia y el derecho a residir como dos derechos esenciales, dos derechos emergentes de esto que ahora se llaman de este modo, derechos humanos emergentes o derechos humanos de última generación, que deben permitir a los seres humanos consolidar esta migración en algo más que la aventura que los lleva simplemente casi a todos o a la mayoría a la incertidumbre y en los peores de los casos a la muerte. Con estos trazos muy generales, para no abusar del tiempo, yo me reitero a sus órdenes y desde luego también reitero mi agradecimiento al doctor Rafael Sánchez Vázquez por la invitación y desde luego mi reconocimiento a los participantes y a los organizadores. Muchas gracias a todos. Buenos días. Muchísimas gracias, doctor Enrique Uribe Arzate. Realmente es un gusto escucharle nuevamente. Ahora le corresponde